Esta entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo es una asociación económica única en el mundo, formada por 28 países, entre ellos Grecia. Grecia entra a la Unión Europea el 1 de enero de 1981 y firma el Acta Única Europea. El acceso de Grecia a la que fue seguido a pocos meses de distancia por el triunfo del primer gobierno socialista en ese país, el cual se mantuvo en el poder hasta 1988. El acceso de Grecia estuvo precedido de un fuerte debate que colocó en campos opuestos a los dos partidos más importantes, Nueva Democracia y el movimiento socialista, el conservador panhelénico. Para el Partido Conservador, dicho ingreso fue considerado una garantía para el funcionamiento de la recién recuperada democracia y el camino más idóneo para que, ampliando sus apoyos entre los socios europeos, Grecia pudiese escapar de la influencia norteamericana exclusiva. Mientras el otro decía del distanciamiento o las diferencias básicas existentes entre los procesos económicos y socioculturales de Grecia y los otros países de Europa Occidental. Y también se asoció el segundo argumento relativo a la escasa capacidad de la Unión Europea para responder a las demandas de países miembros de menor desarrollo. Cuando mayor sea la economía de un país, más paga y viceversa. El presupuesto de la Unión Europea no pretende redistribuir la riqueza, sino más bien centrarse en las necesidades de todos los europeos en su conjunto. En junio del 2000, los mandatarios europeos decidieron permitir el acceso de Grecia a la zona euro, ignorando su deuda que estaba por encima del 100%. El máximo permitido era del 60%. En los Juegos Olímpicos se origina otro fiasco. Estos costaron alrededor de 11 billones de euros, dejando así una enorme deuda sobre el pueblo griego. Atenas se convirtió en un manual de cómo no se deben de llevar a cabo los Juegos Olímpicos. En octubre de 2009, el primer ministro griego, Yorgos Papandreou, reconoció que el país se hallaba sumido en la corrupción, mediante contratos de derivados diseñados por bancos de inversión. Poco después, se supo que Grecia había terminado el 2009 con un déficit del 15% y una deuda pública del 120% de su PIB, y que Goldman Sachs había estado ayudando a tapar los agujeros de las cuentas del país a base de más deudas. Ante este panorama, y con el turismo y transporte marítimo golpeados fuertemente por la coyuntura económica internacional, llegó en mayo de 2010 el primer rescate de la Troika, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el Consejo Europeo, con un valor de 110 millones de euros. Con el rescate se inició un fuerte proceso de reformas y ajustes, como recortes salariales, disminución de las pensiones, subidas de impuestos y creación de nuevos tributos. Con constantes alzas y sin estímulos de crecimiento para la economía del país, se incumplieron los objetivos fijados por la Troika. Esto sigue incrementando el descontento del pueblo griego. La situación económica se encrudecía, y así, en julio del 2011, llegó un segundo rescate, esta vez por valor de 130 millones de euros, más la aprobación por parte de la Unión Europea de una quita del 50% de la deuda griega con sus acreedores privados. La relación entre Grecia y la Unión Europea se ha agravado tanto que se ha vuelto insostenible para ambas partes, sobre todo para Grecia, que tiene una deuda de 350.000 millones de euros, lo que representa el 185% de su Producto Interno Bruto. La Eurostat, oficina encargada de llevar las estadísticas de la Unión Europea, ha mentido descaradamente desde el año 2000. El 1 de enero de 2001, Grecia se convirtió en el primer socio no fundador en aceptar al euro como moneda oficial, que el país había estado gastando mucho más que los ingresos que aportaba. Grecia había endulzado las cifras porque, a pesar de la insatisfacción de sus aspiraciones económicas, estaba obligado por el Pacto de Estabilidad a mantener su déficit público por debajo del 3% a fin de recibir los apoyos de la Unión Europea. Grecia no fue el único país que recurrió a esta farsa, lo hicieron también Francia, Italia y Portugal, pero sí fue el único en hacerlo antes de ser parte de la Unión Europea, pues de haber declarado las cifras reales ni siquiera hubiera cubierto las condiciones mínimas para ser aceptado como miembro. Tras la revelación hubo recelo y desconfianza. La Eurostat exigía que se establecieran mecanismos de control y vigilancia sobre las finanzas de los países miembros. Aún así, en lo que podría considerarse un acto de buena fe, la Unión Europea decidió mantener el apoyo económico a Grecia siempre y cuando corrigiera su comportamiento. 2 años después de ese primer roce, en el 2010, el entonces primer ministro griego Yorgos Papandreou rogaba por la ayuda de sus socios. Luego de revisar las cuentas públicas, se había dado cuenta que el déficit era mucho mayor de lo que se pensaba. Alcanzaba el 12.7% y no el 3.7% como había manejado el gobierno anterior.
La situación se había agravado porque los bonos de deuda del gobierno eran impagables en esas condiciones. En consecuencia, el euro atravesó la peor crisis desde su nacimiento, lo que provocó una caída generalizada de las bolsas a nivel mundial. El gobierno helénico reconocía que no era capaz de enfrentar la presión de los mercados internacionales y que dependía del financiamiento externo. El Banco Central Europeo, BCE, y el Fondo Monetario Internacional, FMI, estuvieron dispuestos a recurrir al rescate siempre y cuando se presentara un programa de austeridad real. Para mayo del mismo año, Grecia había recibido más de 110.000 millones de euros, pero la gravedad de la situación les obligó a solicitar el año siguiente un segundo préstamo por la misma cantidad. Los alcances de la crisis ya no solo ponían en riesgo a la economía del país, sino a la Unión en su conjunto. Por ello, Sassoursky, primer ministro francés, admitía como urgente ayudar a la economía griega, no sin antes advertir que no se implementarían esas medidas de rescate nunca más. De acuerdo a varios periódicos diarios de Grecia, entre ellos Metro y Ethnos, oficialmente Grecia ha salido de la crisis económica, misma que perduró casi una década completa. Luego de que los ministros de Economía y de Finanzas del bloque europeo revisaran y certificaran el tercer y último rescate a Grecia, y viendo que Atenas cumplía con las 88 medidas exigidas, se desembolsó una cantidad de 15.000 millones de euros en pro de la nación helena. Este acontecimiento marcó una nueva etapa histórica y socioeconómica para Grecia, haciendo oficial su regreso a los mercados el pasado 20 de agosto. Los acreedores europeos de Grecia acordaron reestructurar la elevada deuda helena y su salida de una fuerte crisis económica, de casi una década de rescates, aunque seguirán supervisando a Atenas con el fin de asegurar el cumplimiento de sus compromisos. Durante una reunión del Eurogrupo en Luxemburgo, los 19 ministros de finanzas de la zona euro lograron establecer un acuerdo acerca de cómo aliviar la deuda griega, con base en su regreso a los mercados. Como es de saber, en el año del 2010, la nación helena, que estuvo a punto de salir del euro 5 años después, no pudo seguir financiándose en los mercados internacionales y tuvo que recurrir a la financiación de sus socios europeos y del Fondo Monetario Internacional, a cambio de un duro plan de austeridad. Es decir, que Grecia recibiría el financiamiento siempre y cuando siguiera las normas, los compromisos y las medidas señaladas por parte de sus futuros acreedores. Otro de los factores que se consideró para la estabilización económica de Grecia y su reincorporación al mercado fue con base en el Producto Interno Bruto, pues a pesar de que creció 1,4% del PIB en 2017 y con 1,9% estimado para este año, Grecia sigue manteniendo el nivel de deuda y de desempleo más elevado en la eurozona. Además, para reforzar la credibilidad de Grecia de cara a su regreso a los mercados, sus acreedores conformaron un colchón financiero de 24.000 millones de euros, del cual dispondrá durante los 22 meses siguientes a su salida del tercer y último programa de rescate. Finalmente, el ministro heleno de Finanzas, Euclides Tsakalotos, manifestó una actitud de gratitud y compromiso por el acuerdo al que se llegó y por una deuda que ahora resulta viable, luego de haber pasado 8 años de rescates y de reformas para el soporte de la nación griega.